saludo desde Tarija. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas tardes, buenas noches, un gusto. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches, un saludo para ti y toda tu audiencia. Bueno, por tercera vez no se logra elegir un defensor del pueblo. Fueron convocados a la vicepresidencia para tratar de encontrar algún acuerdo. Bueno, recibimos una invitación en forma escrita del vicepresidente del país, don David Choquehuanca, para que nos reunamos los jefes de bancada del MAS de Comunidad Ciudadana y creemos conjuntamente con el presidente del Parlamento y los presidentes de senadores y diputados. Estuvimos ahí a las 5:30, era la citación a las 5:30, y esperamos a los amigos de Creemos hasta aproximadamente las 6, donde nos enteramos que no iban a asistir a la reunión por razones que no desconocemos, y después de 45 minutos de intercambio de información política con el vicepresidente, él nos manifestó que no empezamos la reunión porque él consideraba, con buen tino a mi entender, que no era aconsejable hacer una reunión si no estaban los amigos de Creemos. ¿Cuál era la intención por la que nosotros acudimos a esa reunión? Era con la intención de generar una lluvia de ideas que nos permita, sobre todo, hacer un análisis de situación de la política respecto al defensor del pueblo en el país y discutir en la democracia del país cuáles podrían ser las salidas o las alternativas de solución al problema del defensor del pueblo. No hubo posibilidad de hacer la reunión porque, como te comento, no estaban los amigos de Creemos. Entonces, lo que sí nos enteramos es que el vicepresidente nos informó que iba a convocar para la sesión del día miércoles a las 2 de la tarde, que ya se ha hecho efectiva por los medios de prensa, y allá en el interín, el día de mañana, intentaría el vicepresidente juntarse con las jefaturas de bancadas para iniciar este diálogo que se había planteado para el día de hoy. El diálogo, senador, buscaría encontrar salida a esta situación trabada que está en la Asamblea, de no lograr estos 2/3 para elegir al defensor del pueblo. ¿Ese sería el tema, que las bancadas puedan ponerse ciertamente de acuerdo? Bueno, sobre todo, como te decía, hacer una lluvia de ideas de las necesidades que el país necesita resolver respecto no solamente al defensor del pueblo, sino a una agenda parlamentaria y nacional que incluye, entre otras cosas, la elección del Contralor General de la República, así como el inicio de la reforma judicial con la elección de los jueces y fiscales. Para eso es importante ponernos de acuerdo previamente. Si lo hacemos mal en el tema del defensor del pueblo, donde el reglamento fue modificado y aprobado por unanimidad, pero sí se cometieron y encontramos algunos errores, sobre todo al final del proceso, y no nos ponemos a esa altura de definir reglamentos adecuados, nos va a ir mal con el Contralor General de la República y nos va a ir muy mal con la reforma judicial. Por consiguiente, la idea de este intercambio de información política con el vicepresidente y las jefaturas de bancadas es sobre todo ver en qué está pasando en el escenario político, por qué nos hemos empantanado, cuáles son los cuellos de botella y cuáles serían las posibles soluciones que podríamos dar para encarrilar a la institucionalidad democrática del país. Nos dice lluvia de ideas que se presentan, se van a plantear o se pretendían plantear el día de hoy para encontrar una salida. ¿Qué postura lleva Comunidad Ciudadana? ¿Qué propone? Bueno, sobre todo nosotros, en primer lugar, Comunidad Ciudadana, desde el comienzo a plantear lo que te estoy diciendo. Este es el momento de iniciar un proceso de reformas institucionales que nos permitan democratizar al país y terminar esa agenda inconclusa que significa no tener un buen defensor del pueblo, no tener un Contralor General de la República, tener una justicia que es un desastre y que deberíamos intentar llegar a consensos para que este año se empiecen a producir esas transformaciones. En el caso del defensor del pueblo, que es tu pregunta, nosotros hemos sido muy claros. Nosotros le hemos dicho al MAS
Dos cosas. En primer lugar, que no se permitió el ingreso de los mejores a la lista corta, porque al final de este proceso de institucionalización hubo una mano, diría yo, invisible, que dio una línea política para sacar de esa lista corta a varios de los representantes bolivianos que se presentaron. Y ahí nos pareció ya un grave problema en la institucionalidad del defensor del pueblo. En segunda instancia, ellos han ido con una visión de generar la aprobación de un candidato dentro de la lista corta, que nosotros hemos dicho, nosotros no queremos un defensor del pueblo que dependa del MAS, queremos un defensor de todos los bolivianos, no solamente del movimiento al socialismo. Por consiguiente, nos vamos a oponer a ese candidato y vamos a evitar los 2/3 para que el MAS consiga su defensor del pueblo. Y eso es lo que se ha pasado. O sea, en 3 ocasiones ha habido votaciones y no ha conseguido el MAS los 2/3. El primer día sacó 65 votos, la segunda votación sacó 82 y esta mañana ha sacado 92. Necesita cerca de 110 votos, 107 esta mañana para conseguir los 2/3, o sea que le faltan 15 votos más. No lo va a poder conseguir si es que no hay una apertura importante de que nos permita definir 3 cosas. Un defensor del pueblo que sea consensuado. Segundo, si no se da y no se permite eso, la necesidad de definir qué vamos a hacer con el defensor del pueblo en el proceso inicial, que implique que no vamos a aceptar nosotros que la señora Cruz sea ampliada en su mandato. Ya no se lo puede hacer porque la Constitución Política del Estado y la Ley del Defensor del Pueblo da periodos donde se desenvuelve el defensor del pueblo, que ha acabado hace 2 días. Por consiguiente, no podemos nombrar un interinato dentro de la interina, ya sería una aberración legal. En tercer lugar, la importancia de que veamos escenarios posibles, desde si se puede elegir al mejor defensor del pueblo o si no se puede, qué caminos alternativos tendríamos que tener, como por ejemplo, habrá que hacer una nueva convocatoria para el defensor del pueblo. Todas esas cosas son las que queríamos discutir con más, pero sobre todo queríamos oír al vicepresidente de la República, quien fue el que definió el cuarto intermedio, o sea, de la sesión, y si al haber hecho eso, estamos a la espera de que genere un puente de discusión dentro del Parlamento y en las fuerzas políticas. Nos indica, encontrar una salida, un defensor que venga de consenso, no se puede ampliar el mandato. Terminó el mandato, el interinato de Nadia Cruz, es decir, hoy no tenemos defensor del pueblo en el país. Sí, no tenemos defensor del pueblo, entonces queríamos oír qué piensa al respecto el presidente de la República, porque se entiende que en el caso quien tiene, digamos, la propuesta debería ser la mayoría parlamentaria del país, que es el Movimiento al Socialismo, y su presidente, en este caso, el señor Choquehuanca. Estuvimos a la espera de aquello y esperemos que mañana podamos conocer criterios respecto a cómo institucionalizar el país. Pero lo que interesa sobre todo, Roberto, es que el país se encamine a una voluntad política de institucionalizar la democracia, de definir claramente qué vamos a hacer con un defensor del pueblo y cuáles son los cuellos de botella que tenemos en este momento. Ya te he dicho varios, la comisión no cumplió su rol definitivamente, ahí no están todos los candidatos que deberían estar, se quiere privilegiar a un candidato por encima de los demás, no se ha podido conseguir los 2/3. Entonces hay muchas pautas que ya se han dado que ameritan que el gobierno nacional ponga encima de la mesa una propuesta de concertación con las diferentes tiendas políticas. Y para eso queremos esa reunión, que nos permita generar puentes necesarios para construir democracia en el país. Bueno, de eso se trata. Usted puntualizaba, senador, salimos de lo que va a ser el defensor del pueblo, ojalá que estos días ya se resuelva, pero vienen otros desafíos que son más serios y que aparentemente todo pinta
a que van a ser también complejos, no van a ser fáciles. La convocatoria para el Contralor General y todo lo que tiene que ver, como usted nos puntualizaba, con las reformas judiciales que urgen y son necesarias en el país. ¿Cómo encarar también estos dos temas? Claro, está clarísimo que no podemos, en este momento no se puede encaminar todo aquello si no tenemos una voluntad política. No hay un contralor, no hay en este momento, no hay un contralor del país porque nunca lo quiso haber. El presidente Morales quería tener un contralor a su imagen y semejanza, que él lo nombraba y lo podía sacar. Quería tener de diferentes personalidades políticas que no estén institucionalizadas. Bueno, el país requiere ya una institucionalización y había una vocación que ha demostrado el gobierno nacional de querer entrar en ese ciclo. Entonces nosotros le hemos tomado la palabra y le hemos dicho, bueno, pues vayamos al defensor del pueblo, al Contralor General, han presentado un reglamento, los jefes de bancada para el Contralor General de la Nación, que no es bueno, que se quiere llegar a consensos para avanzar en ese proceso, porque la primera llave para abrir la primera puerta es que el reglamento sea de acuerdo a lo que quiere la mayoría parlamentaria, o sea, en el marco de la democracia y en base a aquellos instrumentos que nos definamos como un reglamento adecuado. Hay una comisión pues que por consenso lleva adelante el proceso de selección para finalmente llegar a la Asamblea Plurinacional y allá que se defina por los 2/3. Pero si no hacemos estas tareas previas y politizamos el problema de la institucionalización democrática, tanto el defensor del pueblo como el contralor y el tema de la reforma de la justicia, no vamos a poder llegar a acuerdos. Y nosotros no nos vamos a prestar un jueguito de ser, digamos, los que viabilicemos reformas democráticas a medias. Queremos de una vez por todas un defensor del pueblo idóneo, un Contralor General de la Nación a todo dar y una reforma de justicia que el país está clamando desesperadamente. Cuando nos dice, bueno, en lo del defensor del pueblo, buscar uno de consenso, es decir, vamos de nuevo y a ver, veamos perfiles de todos y a quién deberíamos apoyar entre todos, es decir, ir de nuevo y no mantener una votación y no darle los votos que actualmente están logrando una mayoría, pero que no alcanzan los 2/3. Sin descartar, el senador, sin descartar que se pueda anular toda la convocatoria y se vaya de nuevo. Todo es posible en este momento en el Parlamento Nacional. Hay 7 perfiles que han sido aprobados por la Comisión de Constitución. Ahí no entraron 2 perfiles que sí merecían entrar y que fue el primer problema que tuvimos. Dentro de esos perfiles hay una intencionalidad política del MAS de favorecer a un candidato que nosotros nos hemos opuesto y no lo vamos a permitir. Y nos hemos opuesto a través de una candidata que creemos que reúne ciertos requisitos en su lucha, sobre todo en la defensa de los sectores a los que es representado. Si el MAS quiere tener una salida democrática institucional, tendrá que plantear otras medidas y no sabemos cuáles son. Yo no voy a responder por el MAS porque es el rol del MAS que tiene que generar en el país una cabecera de discusión respecto al tema de por dónde pasa la solución para la Defensoría del Pueblo. Ligado a eso está lo otro, está la voluntad, sobre todo política, de querer que este proceso sea transparente, porque si no le damos alta visibilidad a este proceso, probablemente hasta podamos conseguir que tenga legalidad, pero no va a tener legitimidad con la población. La población nos está mirando y le está diciendo al país: queremos a un verdadero defensor del pueblo. Yo no te podría decir de si entre los 7 está o no está la persona idónea. Eso lo dirá el desarrollo de cómo se van dando las cosas. Pero puede darse la otra salida también, si el MAS presenta la posibilidad de que se haga una nueva
convocatoria para el defensor del pueblo, también la discutiremos. Todo está discutible. Esto debe venir, senador, esto debe venir como una sugerencia que pueda salir de esta reunión, un planteamiento y una aceptación de todos. Hace algunos días atrás entrevistábamos a una senadora justamente del Movimiento al Socialismo en base a esta consulta. ¿Existe la posibilidad de que se anule todo el proceso y se vaya de nuevo? Nos decía de ninguna manera porque no hay argumento alguno. Y si se convoca y no hay quórum, la siguiente se va a hacer de nuevo y se va a hacer de nuevo y se va a hacer de nuevo hasta que dé esos 2/3, es lo que ha señalado. Entre tanto, no se puede avanzar en otros temas. Claro, está trancada la agenda parlamentaria si no se resuelve el tema del defensor del pueblo. Por eso hay que intentar generar cordones umbilicales que permitan discutir adecuadamente el tema del defensor del pueblo, con voluntad democrática. Y eso es lo que estamos esperando al Movimiento al Socialismo, que nos diga, porque ellos son los que han presentado la propuesta del vicepresidente y el presidente han planteado al Parlamento Nacional la necesidad de la elección del defensor del pueblo. Ellos han dado parte intermedio en la sesión del Parlamento, y cuando se vuelva, que es el miércoles a las 2 de la tarde, quisiéramos que se plantee una propuesta, porque si seguimos en la misma dinámica, se va a empantanar. Ellos van a votar por Calizaya y nosotros vamos a votar por Cosío y no van a lograr los 2/3, porque el país necesita que, además de la votación, que es un hecho fáctico último, se discuta los caminos democráticos por donde queremos ir. Bueno, esto hasta que se defina, queda pendiente lo del Contralor. ¿Hasta cuánto de tiempo hay? Porque también no queda mucho tiempo para que fenezca el interinato. ¿En cuánto tiempo tendría que estar resuelto ya también lo del Contralor General? Digamos que era para ayer, pero bueno, le daremos un tiempito y un oxígeno más de un par de meses que serían aconsejables para resolver el tema del Contralor. Pero el tema de la agenda ahora se llama Defensor del Pueblo. Es el primer punto, el primer iceberg del tema democrático. Si empezamos bien con el Defensor del Pueblo, lo del Contralor General de la Nación, con un buen ensayo general, va a ir de mejor manera. Y la justicia, esperemos que hasta fin de año podamos tener por lo menos dejar en vacancia a los jueces, elegir a los jueces y a los fiscales. No es lo que se está buscando. Estamos conversando con el senador nacional Luis Seoane, que nos informa acerca de lo que ha sucedido el día de hoy, esta convocatoria, una reunión de la vicepresidencia y el no haber alcanzado que la misma se concrete porque faltaba la bancada de Creemos y no se ha reunido solamente con una bancada. Dijeron no están, no podemos reunirnos. Posiblemente mañana pueda venir esta reunión con bancadas, pero lo que sí vendría el miércoles es la convocatoria a las 14 horas para intentar nuevamente sesionar. Ya con la presencia de todos se requiere 107 votos o 109 para que, bueno, se... Depende de la cantidad de presentes que haya en la asamblea. El día de hoy se necesitaban 107, pero en la anterior sesión se necesitaban 109. Lo que sucede es que hay algunos que han pedido permiso por temas de salud. Entonces, 3 parlamentarios no pudieron llegar, entonces menos 3 hacía que se necesite 107 para los 2/3. Pero en la anterior solamente faltaron 2, entonces era 109. Y así va variando de acuerdo al número de habilitados que estén presentes en la sesión de la Asamblea. Así viene el tema. La única, para que vaya reduciendo el número, es de que falten parlamentarios de oposición, que no estén o que pidan permiso para que el número se achique y bueno, allí se convierta tal vez factible de elegir, pero es algo que no va a pasar. Pues porque nosotros estamos en vigilancia permanente. Una vez nos tomaron el pelo con el tema de las Fuerzas Armadas, con los ascensos, que convocaron rapidísimo una sesión reservada a las 9 de la mañana y a las 9 menos un minuto ya estaban cerradas las puertas y no dejaron que entren nuestros senadores. Y así se eligió, se aprobó la lista de ascensos. Pero en el caso nosotros ya hemos tomado precauciones. Te digo yo, toda nuestra bancada está en La Paz, a excepción de una amiga de Marianela, que es
justamente de Tarija, que está con una enfermedad, tiene una influenza muy complicada, entonces no ha podido viajar a La Paz, pero ante el primer aviso y el tocado del pito que nosotros tenemos en senadores y en diputados, todos nuestros diputados y senadores en media hora están presentes en el Parlamento Nacional. Y así lo vamos a hacer. Estamos haciendo vigilancia permanente. Tenemos brigadas que están dedicadas sobre todo a saber qué está pasando en los alrededores del Parlamento Nacional para no tener ninguna sorpresa. Por eso nos parece bien que esta tarde el vicepresidente nos haya dado la hora y el inicio de la siguiente sesión, miércoles a las 2 de la tarde, lo cual hemos tomado la palabra y vamos a estar presentes toda la bancada de Comunidad Ciudadana a esa hora, a las 2 de la tarde el día miércoles. Senador, gracias por acompañarnos. Desde Tarija va un saludo. Estamos pendientes de lo que se vaya a definir y a ver cómo se define finalmente lo de la elección del defensor del pueblo para encarar estos otros temas que usted nos está señalando que están en una agenda de espera hasta que no se resuelva la agenda que hoy se llama Defensor del Pueblo de Bolivia. Muchas gracias. Si hubiéramos tenido ya la reunión de esta tarde, hubiéramos tenido más tela para cortar, estimado Roberto. Pero una vez que se dé ese tema de la reunión con el vicepresidente y las bancadas, te puedo llamar para darte alguna información más actualizada de cómo se van dando las cosas. Mientras tanto, te doy un abrazo y saludos para todo Tarija y sobre todo para ti. Muchas gracias al senador Luis Seoane, que nos acompañó en entrevista. Esta mañana, la sesión es el día miércoles, pero mañana posiblemente esta reunión con jefes de bancada se vaya a desarrollar. Necesitamos